Hola, buen día. Hoy día vamos a seguir hablando acerca del libro de Apocalipsis. Así que, ¿qué les parece que oremos antes de continuar? Señor, muchas gracias por ese tiempo y te pido que tú nos ayudes, por favor, Señor, para que nosotros podamos grabar todo lo que está en tu corazón. Te pido que tú puedas abrir nuestro entendimiento para que nosotros podamos alabarte con un entendimiento aún mayor, para que nosotros podamos conocerte de verdad. Te damos la gloria para todos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, la última vez hablamos acerca de la escatología y el hecho de que hay que prestar atención de la misma forma como cuando estamos interpretando profecía predictiva. También hay que hay que entender que estamos hablando de algo que tiene un cumplimiento ya, pero todavía no. Al mismo tiempo, nosotros hablamos acerca de los 3 géneros literarios del libro de Apocalipsis, que es una epístola, una profecía y un libro apocalíptico. Y es muy importante tener los 3 en cuenta cuando estamos interpretando ese libro, porque cada uno de estos géneros literarios nos enseña algo acerca del libro. Y después hablamos acerca de los 3 claves, las 3 preguntas que uno tiene que hacer antes de interpretar el libro de Apocalipsis para tener una definición y una coherencia de su interpretación. También hablamos acerca de las 4 posturas más conocidas en cuanto a la interpretación del libro de Apocalipsis. Acuérdense que nos mostramos una foto. Desafortunadamente, esta foto está en inglés, pero yo creo que se entiende más o menos. Claro que el punto donde hay pues estamos hablando de la crucifixión de Jesús, y después hay una línea así perforada, la primera línea, que está hablando del primer siglo. Y hay una postura, la postura preterista, que cree que los eventos del libro de Apocalipsis todos se cumplieron muy cerca de cuando el libro de Apocalipsis fue escrito. Después, la postura futurista cree que está al otro lado de la otra línea perforada que dice ahora. Y entonces los que apoyan esta postura futurista creen que todos los eventos del libro de Apocalipsis se van a cumplir en el futuro, que nada de esto se ha cumplido todavía, pero que todo esto se va a cumplir en el futuro. Los historicistas ven el libro de Apocalipsis como algo que se cumple a través de la historia. Algo se cumplió en el primer siglo, algo se cumplió durante los siglos, algo se cumplió con las cruzadas de los musulmanes y algo sigue cumpliéndose. Todavía no hemos visto el cumplimiento completo, pero que todo el libro se estaba desarrollando a través de los siglos y los milenios. Y la última postura, la idealista, es la que dice que el libro de Apocalipsis no está hablando acerca de eventos particulares, sino de principios eternos. ¿Y qué quiero decir con eso? Las primeras 3 posturas ven el libro en sí como un código, digamos. Y entonces, tras de cada símbolo hay algo real que se va a cumplir, hay un evento. Entonces, ellos están buscando cuál es la interpretación correcta de cada símbolo para poder ver cuál es el evento que va a suceder. Esto es la interpretación de las primeras 3 posturas, pero la cuarta postura no cree que hay un evento específico detrás de cada símbolo. Nos está enseñando algo acerca de verdades eternas y está hablando en grandes rasgos, como uno por uno.
Entonces, cada una de las 4 posturas tiene algo muy importante. Cada una de las 4 posturas está subrayando algo muy importante y por eso que estos 4 son tan conocidas. Y otra vez queremos recalcar que como buenos estudiantes del método de estudio inductivo, no es necesario que ustedes apoyen solamente esta postura o solamente esta postura. Ustedes pueden, mientras ustedes están estudiando, pueden darse cuenta que tal vez esta postura interpreta muy bien esta parte, pero tal vez una otra postura interpreta otra parte del libro de una manera mejor. Así que no es necesario como apoyar solamente una postura, puede ser como una mezcla, digamos. Entonces es bueno poder ver eso. Después también hablamos acerca del autor y del destinatario. No, disculpa. Hablamos acerca del autor y hablamos acerca del origen. También mencionamos las fechas y para terminar, nosotros comentamos que hay 2 fechas y de hecho ustedes tienen 2 fechas que son las más conocidas, que ustedes se van a tener que acordarse de estas fechas. 67-68 bajo la persecución de Nerón y también de 94 a 96 bajo la persecución del emperador Domiciano. Ambos fechas están al final del reinado de ambos emperadores. Hay una tercera postura que nosotros no hemos mencionado en la presentación, digamos, que es que el libro fue escrito bajo el reinado del emperador Vespasiano, y la razón por qué algunos creen que esto fue, bueno, una de las razones, porque hay varios, pero una de las razones es porque el libro, específicamente en capítulo 2 y 3, comenta acerca de la condición de las iglesias, y el libro comenta que los judíos son parte de la sinagoga de Satanás, que no es como una verdadera sinagoga. Entonces la idea es que hay persecución de parte de los judíos. Y entonces durante el reinado de Vespasiano no tenemos una persecución del parte del imperio contra los cristianos, pero siempre tuvimos datos que hubo una persecución de parte de los judíos en contra de los cristianos. Y entonces los que apoyan la fecha durante el reinado del emperador Vespasiano recalcan esto, que el libro menciona acerca de las sinagogas de Satanás. Nosotros vamos a tener que acordarse de ambas fechas, bajo Nerón y bajo Domiciano, porque estas fechas tienen la mayor cantidad de apoyadores y la mayor cantidad de eruditos creen que el libro fue escrito durante el reinado del emperador Domiciano, pero igual vamos a tomar la fecha de Nerón porque es una posibilidad también, si es posible. Entonces, ya hablamos acerca de las fechas y entonces ahora vamos a comentar algunos temas que es importante que nosotros podamos entender esto mientras estamos interpretando el libro de Apocalipsis. Ahora, en Apocalipsis 3:11 tenemos un discurso. Jesús está hablando a la iglesia de Filadelfia y él dice en 3:11, «He aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona». Entonces, esta frase, vengo pronto, de hecho está mencionado también en Apocalipsis 22, y hay varios que dicen, bueno, ¿qué significa vengo pronto? Entonces, la pregunta es, ¿está hablando eso acerca de la segunda venida? ¿Sí o no? Hay algunas posibilidades. Hay algunos que dicen, sí, está hablando acerca de la segunda venida, pero es una oración falsa, porque pues no vino pronto. Entonces nosotros como cristianos no apoyamos esta postura porque nosotros creemos que lo que está escrito en la Biblia sí es verdad. Entonces vamos a pasar un poco más de tiempo
explorando las otras dos posturas, lo que posiblemente significa esto. Entonces, existe una posibilidad que esto significa que sí está hablando acerca de la segunda postura, pero que la palabra pronto no significa exactamente lo que nosotros entendemos cuando nosotros decimos pronto. Y vamos a leer un versículo en 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8. 2 Pedro 3:8 dice: Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Y de hecho esto es una cita de Salmo 90, versículo 4, pero el punto es el siguiente, que para Jesús un día es como 1000 años. Entonces, ¿será que Jesús dijo, ya vengo pronto, pero para él pronto, bueno, ya pasaron 2 días, solamente 2 días? Y bueno, esto sí es una posibilidad. ¿Qué significa esto? La palabra en griego literalmente significa sin demora. Así que puede ser que él no se está demorando más que lo necesario. Pero solamente algo para considerar es que, claro, Jesús, para él un día es como 1000 años, pero esta carta fue escrita para humanos y para mí 1000 años son 1000 años, porque mi vida es tan cortita. Entonces, ¿cómo se explica esto? Existe una otra postura que dice que posiblemente no está hablando acerca de la segunda venida, que sí está hablando acerca de algo que viene pronto, pero que no está hablando de la segunda venida en sí, como Jesús viniendo con todos los santos y va a juntar a todos los santos y a juzgar a los malvados. Posiblemente se trata de otra cosa. Entonces vamos a ver qué dice en Mateo 16. Hay un discurso, Jesús está hablando con los discípulos y Jesús está hablando con los discípulos y en Mateo 16:28 dice lo siguiente: De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Entonces, acuérdense de esta idea de ya y todavía no. El reino de Dios ya está aquí y el reino de Dios todavía no está aquí en su plenitud. Entonces, ¿de qué se refiere este versículo? Está hablando Jesús acerca de una venida, pero una venida tal vez un poco más privada para, pues no sé, con otros propósitos. Nosotros sabemos que hay historias de personas en países cerrados donde Jesús aparece a personas que no son creyentes y dice, y pues predica el evangelio. Entonces, no sabemos. Hay un otro versículo en Mateo capítulo 10 que está hablando Mateo 10:23, y Jesús está hablando a los discípulos y dice, Mateo 10:23, dice: cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo de Hombre. O sea, está hablando de una venida, de algo que viene, de la venida del Hijo del Hombre, pero no parece hablar de la segunda venida, cuando Jesús viene para juzgar los malvados y todo. Así que yo no les voy a dar la interpretación exacta de esto, pero lo que yo quiero recalcar es que no hay que saltar a conclusiones. Hay que evaluar cada posibilidad para ver cuál es la interpretación correcta. Además, después de este estudio, algunas cosas sí van a ser un poco más claras, pero otras cosas posiblemente todavía van a seguir siendo un misterio.
Entonces es importante seguir estudiando. La literatura, la Biblia es una literatura meditiva, es una literatura de meditación. Se supone que nosotros como estudiantes de la Biblia vamos a entregar nuestra vida entera para estudiar y meditar sobre la Biblia. No es suficiente leer la Biblia una vez, 3 veces, 5 veces. Uno tiene que seguir leyendo la Biblia para poder entender qué es lo que significa y para poder tener una relación más íntima con el Señor, obvio. Entonces, solamente voy a mencionar que el libro de Apocalipsis tiene bastante alusiones. Ahora, no estoy hablando de ilusiones. Una ilusión es cuando yo veo algo, pero no veo lo que realmente está allá. Pero las alusiones es como una cita, pero no lo es. Por ejemplo, si yo quiero hablar acerca de, ¿sabes? Este libro que fue escrito en el principio. Capaz que esto no es una cita exacta y no lo estoy usando bien, pero ustedes saben muy bien que yo estoy hablando acerca del libro de Génesis. Entonces, una alusión es exactamente esto, cuando tú puedes ayudar a una persona a darse cuenta que estás hablando de algo, pero no vamos a citarlo exactamente, no va a ser una cita exacta. Entonces, hay bastante alusiones, de hecho hay más de 700 alusiones del Antiguo Testamento en el libro de Apocalipsis. Ustedes pueden ver en su pantalla en ese momento unas alusiones, un erudito que se llama Steve Moise, que escribió en su libro, es un libro bastante interesante, que literalmente traducido el nombre de su libro, su libro está en inglés, pero en español sería el Antiguo Testamento en el libro de Apocalipsis. Entonces, estas referencias que él da allá suman un poco menos de 700, pero hay más de 700 alusiones del Antiguo Testamento en el libro de Apocalipsis. Entonces, como ya hemos dicho antes, Juan no se sentó necesariamente, ya vio la visión y se sentó y escribió todo inmediatamente. No fue así. Juan tuvo un tiempo para meditar sobre lo que él vio y después de haber meditado, él escribió el libro de tal manera que él organizó todo con referencias claras y subrayando profecías cumplidas, profecías que se van, o sea, todavía no se han cumplido. Entonces, Juan está haciendo referencia al Antiguo Testamento todo el tiempo. Entonces, la mejor manera de prepararse para poder entender el libro de Apocalipsis es estudiar el Antiguo Testamento, porque el libro de Apocalipsis es eso, un estudio del Antiguo Testamento. Y ya que hemos dicho esto, vamos a mencionar un tema que es importante. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento tenemos el tema del mar. Y esto es algo bastante... esto es un tema que se repite en el Antiguo Testamento. Y cuando estamos hablando acerca del mar en el Antiguo Testamento, esto siempre tiene la idea de un caos, un desorden. Y tanto en la cultura hebrea cuanto en las otras culturas, cananea y las otras culturas que estaban cerca de Israel, el mar era el símbolo. De hecho, había una diosa del mar que era la diosa del caos. Entonces, el mar siempre significaba el caos, algo que está bien desordenado. Entonces, es interesante cuando nosotros vemos el mar en el libro de Apocalipsis, nosotros podemos darnos cuenta que el mar es un poco diferente. Por ejemplo, en Apocalipsis 4:6 nosotros vemos el mar del vidrio. Y es interesante, ustedes tienen 2 dispositivas. Yo voy a ir mezclando un poco las 2 dispositivas, pero en Apocalipsis 4:6 nosotros vemos el mar del vidrio y es interesante porque el mar del vidrio apunta a que todo este caos
este mar del vidrio que está en la presencia de Dios, está enfrente del trono de Dios, no hay nada de desorden. El mar no está angustiado, no hay olas, no hay nada, sino que es como calladito, calladito, es mar del vidrio, porque frente de la presencia de Dios, el mal y el caos no tiene poder, no puede decir nada, no puede rebelarse contra el Señor si Dios no lo permita. También nosotros vemos en Apocalipsis 12, 17, vemos el dragón que está sobre la arena del mar. Ahora, yo quiero explicar esto porque esto es un poco diferente. Sí es cierto lo que yo acabo de decir, que el mar es un símbolo del caos. Pero también hay otro símbolo en el Antiguo Testamento, no se usa tanto como el caos, pero también hay un otro símbolo. El mar muchas veces se usa para los gentiles. Entonces, cuando está diciendo, ahora, algo que está, voy a leer Apocalipsis 12, 17 y también 13, 1. Lo que dice ahí: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardaban los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Ahora, en Apocalipsis 13:1 dice: me paré sobre la arena del mar. Pero en el griego literalmente dice, está continuando ese mismo pensamiento, y en otras versiones, yo tengo la Reina Valera 1960, pero en otras versiones esta frase es parte de Apocalipsis 12, 17, por eso yo dije esta cita. Entonces Apocalipsis 12, 17 termina con: y este dragón se paró sobre la arena del mar. Punto. Y ahí empieza Apocalipsis 13:1. Dice: y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Entonces, aquí tenemos los dos. La bestia está subiendo del mar, o sea, del caos. Esto es muy claro porque nosotros tenemos también muchas citas del Antiguo Testamento acerca de las bestias del mar, que siempre están hablando acerca de las bestias del caos. Pero esta cita, que está al final de 12:17 en algunas Biblias, se está refiriendo de la bestia, y cuando está hablando del mar, a veces también se refiere acerca de los gentiles, así que solamente hay que tenerlo presente, ¿ok? Y después tenemos en Apocalipsis 15:2, tenemos el mar del vidrio mezclado con fuego. Entonces es interesante porque el fuego representa la ira de Dios, o sea, el juicio de Dios. Entonces tenemos el caos que ya está siendo juzgado. Y fíjense, en capítulo 4 el mar es del vidrio, puro vidrio. En capítulo 15 el mar ya tiene fuego dentro, o sea, es mar de vidrio, pero ya tiene fuego. Y al final, en Apocalipsis 19:20 y también en 20:10 y 20:14, ya estamos hablando del lago de fuego, o sea, el fuego ya consumió el mar de vidrio que estaba mezclado con fuego, y ya estamos hablando puro del juicio de Dios. Y pues así, y termina en Apocalipsis 21:1, dice que el mar ya no existía. Y para los que le encanta el mar, para los que pensaban, cuando tenemos los nuevos cielos y la nueva tierra, ya no vamos a tener el mar, no vamos a poder ir surfeando, no vamos a poder ir nadando. Pues no, ese pasaje no está diciendo nada de esto. Nosotros no sabemos cómo va a ser el nuevo cielo y la nueva tierra, pero sabemos que esta referencia, cuando está diciendo el mar ya no existía,
está hablando acerca del caos, está hablando acerca del mal, está refiriéndose a todo lo que el Antiguo Testamento nos enseña acerca de cada vez que está hablando del mal y del caos, está usando esta metáfora. Esto es una metáfora muy conocida acerca del caos. Y yo creo que ya hemos mencionado que, por ejemplo, cuando nosotros usamos el número 13 y decimos que este es un número de mala suerte, y nosotros todos conocemos esta referencia, pues para los judíos el mar representaba el caos, entonces para ellos todo esto fue una referencia bien conocida. Y la última cosa que voy a decir antes de que nosotros hablemos acerca del trasfondo de las iglesias es acerca de la gematria. ¿Qué es la gematria? Pues la gematria es algo que en la cultura judía ellos no tienen números de la misma forma como nosotros tenemos números. Nosotros tenemos un alfabeto A, B, C, D y también tenemos números 1, 2, 3, 4. Etcétera. Pero para los judíos era igual. El alfabeto era también el sistema de contar. Entonces, para ellos, Aleph, Bet, Gimel significa las letras, pero también los números 1, 2, 3, las letras A, B, G, digamos, porque para ellos no es ABC, pero también es 1, 2, 3. Entonces, cuando ellos están hablando acerca de números, muchas veces ellos usan un número conocido, pero no es un número, sino que están diciendo un nombre. Por ejemplo, en la ciudad de en la ciudad de Pompeyo, que fue descubierta recién intacta, después de la erupción del volcán Vesubio, nosotros vemos que la gente escribió allá en las paredes: yo amo a 539, o sea, esto es una persona, o 624 más 509 igual amor eterna. O sea, para ellos esto era una manera común de decir algo sin decirlo tan directo. Y por ejemplo, si estamos pensando en la palabra mix, por ejemplo, un mix de música. Yo estaba escuchando un mix de música, y bueno, este mix para los romanos significa el número 1009. ¿Y por qué? Pues para ellos era lo mismo. El alfabeto también significaba los números. De hecho, tal vez ustedes saben, tal vez no, que los números como nosotros los conocemos fueron inventados por los árabes. Entonces los romanos, cuando ellos estaban contando, ellos contaban I era el número 1, I era el número 2 y así. Así que en el siguiente video vamos a seguir hablando acerca del libro de Apocalipsis.